de un nuevo paradigma mundial, del autor Daniel Stulin. Este es la lectura que voy a compartirles el día de hoy. Es un texto relativamente muy nuevo, del 2024, ¿verdad? Es un texto que se publicó recientemente, ¿verdad? Por este autor, de quien voy a comentarles un poco, ¿verdad? Daniel Stulin es doctor en inteligencia conceptual, investigador, escritor, conferenciante, analista político, productor, director de cine y asesor de política exterior del Estado Mayor Conjunto de 2 naciones latinoamericanas y del ministro de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa. Y Daniel Stulin es asimismo autor de 16 libros, entre los que figura La verdadera historia del Club Bilderberg, un bestseller en International, publicado en 68 países, ¿verdad? Y traducido a 42 idiomas. Fue nominado en el 2015 el Premio Nobel de la Paz. También ha sido presentador del programa de televisión en castellano de mayor audiencia en el mundo, Desde la Sombra, en RT, antes Rusia Today. Recientemente ha sido galardonado con el Premio Nacional de Periodismo de México 2021. Entonces, él es el autor de esta obra, ¿verdad? Literaria. Es el destino de la humanidad, que me parece, importante analizar y compartir con ustedes, ¿verdad? Este texto, ¿verdad? Yo lo estoy leyendo, ¿verdad? No he terminado de leerlo. Voy a compartirles algunas ideas que me parecen importantes. Con este texto voy a hacer un pequeño análisis de la ciudad de santuario aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Que un problema que estamos, no es un problema, la ciudad de santuario, pues alguien lo ven como problema, otros los ven como solución, pero recientemente el presidente Trump de los Estados Unidos firmó un decreto de ley el 28 de abril, ¿verdad? Pasado, en el que está dedicado enfocado específicamente a la ciudad de santuario en Estados Unidos. Voy a basar mi análisis en esta obra de Daniel Stulin, El destino de la humanidad. Voy a comentarles un poquito, porque es una obra bastante grande, no es un libro fácil de leer para quienes les guste una lectura fácil. Este libro contiene historia, economía, política. Entonces requiere de sentarse uno y requiere de un análisis, es un poquito no fácil, se requiere de tiempo y hay que tener paciencia para leerlo, ¿verdad? Voy a compartirles aquí lo que un poquito pudiéramos comprender de lo que viene. Dice que el 31 de diciembre del 2019, la noche anterior al Año Nuevo, momento de grandes expectativas, de grandes cambios y grandes incertidumbres. Pocos podían sospechar que estábamos ante los cambios más grandes de los últimos 350 años, ¿sí? A mediados de marzo del 2020, ¿verdad? Quienes recuerden, se hizo evidente que estábamos ante un momento clave de la historia del mundo, con la pandemia, ¿verdad? Del bichito ese, no puedo decir el nombre. La diplomacia se terminó y la realidad de los riesgos de una crisis sistemática mundial se situaron en el centro de la atención inmediato e inevitable de un mundo que ha elegido en su mayoría no saber lo que está en juego, ¿sí? No es ningún secreto que la civilización actual atraviesa por una crisis de proporciones inimaginables, y en términos geopolíticos y económicos ya nada será lo que fue, por quienes creen que van a regresar a lo mismo, a lo de antes, ¿no? La pandemia de este bichito solo ha venido a acelerar este proceso que se desarrolló tras bambalinas desde hace años. O sea que no fue a partir de ese momento, ¿no? Del 2020. Pero ¿hacia dónde se dirige el mundo? A través de esta excelente investigación de Daniel Stulin nos muestra lo que las élites globales han conspirado y planeado desde las sombras para imponer el nuevo orden mundial del siglo XXI. Los enfrentamientos son inevitables y cada uno de esos jugadores pretenden mejorar su posición. ¿Qué resultará del enfrentamiento entre Estados Unidos y China? Voy a comentar un poco también yo, aparte de lo que aquí podríamos encontrar en el libro, ¿no?
¿Qué planes tiene el mundo islámico y Rusia para volver a ser jugadores preponderantes? Se pregunta Daniel Stulin. ¿Acaso las nuevas élites alternativas buscan romper con la hegemonía de la internacional financiera? ¿Qué escenarios le esperan a América Latina? ¿Qué está detrás del conflicto entre Rusia y Ucrania? ¿Cuáles son las consecuencias para el mundo post-crisis? Cualquiera que desee entender las profundas implicaciones de los tiempos que atravesamos debe con urgencia leer pues, este libro para entender el terremoto geopolítico que está por venir. Y yo le da mi comentario aquí, importante entender qué es lo que viene, porque como que nadie sabemos qué es lo que viene. Estamos dejando el mundo capitalista y estamos pasando a la etapa postcapitalista, ¿verdad? ¿Cómo será esa etapa postcapitalista? Y en realidad muchos no lo entienden o todavía no lo alcanzan a ver. Entonces, es muy interesante lo que Daniel Stulin nos comenta. Voy a compartirles algunos datos, ¿verdad? No será todo porque es bastante amplia este tema, ¿verdad? Lo que pues dice, lo que estamos viendo, por ejemplo, aquí en Estados Unidos y lo que ya hemos visto en todos los rincones del planeta, la Tierra no es el fin de una fase dilerante, ¿sí? Ni siquiera es el principio, es la antesala del principio y el mundo ha entrado en una recesión que proporciones inimaginables desde marzo del 2020. Ustedes ya lo vemos cuando culpamos a una persona o a siempre le echamos la culpa a alguien, ¿no? Y muchos de los 18 millones de estadounidenses, por ejemplo, que perdieron su empleo, ¿verdad? Perdieron su empleo con consecuencias del bichito ese, 18 millones, ¿verdad? Nunca recuperarán sus puestos de trabajo, jamás, eso jamás. Lo que hemos visto en estos meses en las grandes ciudades de Estados Unidos, pues son incendios, ¿verdad? Ya lo vieron, destrozos. Pronto va a multiplicarse y a convertirse en tierra arrasada cuando la gente no tenga ni para comer ni para vivir. Bueno, es lo que Daniel Stulin nos escribe aquí. Cero ingresos significa miseria, enfermedad y quizás millones de personas muriendo por el uso descontrolado de las drogas y el alcohol, por suicidio o depresión. Cuando desapareció la Unión Soviética, 25 millones de sus ciudadanos murieron por las causas mencionadas. Lo mismo, pues está como que lo podemos ver aquí. Bueno, al menos las drogas aquí en Los Ángeles, la gente, los vándalos, los homeless viviendo en la calle, es terrible, ¿no? Lo que estamos viendo en las grandes ciudades. Y bueno, voy a hablar específicamente de estas ciudades porque Los Ángeles es considerada una ciudad santuario, de la cual voy a comentar un poco. Entonces, la globalización es libre circulación de personas. ¿Qué es la globalización? Eso, la libre circulación de personas, productos, finanzas y servicios, aunque no de personas, ¿verdad? Porque sí, productos sí, pero no de personas. Pero hoy ya no existe. ¿Sí? El mundo sin fronteras está muerto. Y el mundo sin fronteras está muerto. El colapso significa la pérdida de la riqueza, propiedad, dinero y acciones, bonos, cualquier tipo de inversión. Por primera vez en más de 3 siglos, desde el siglo XVII, ¿verdad? No tenemos un sistema de coordenadas para reemplazar nuestro sistema económico que hoy está en su lecho de muerte. Vienen, como les digo, cuestiones nuevas. El capitalismo es finito, aunque necesita una expansión perpetua, ¿sí? En el mundo capitalista, el costo de la innovación está incluido en el costo del producto. En otras palabras, el consumidor de hoy tiene que o más bien pagar por la innovación que se va a crear y vender en el futuro. Por esta razón, el capitalismo necesita la expansión de los mercados y los mercados son finitos. Hoy en día, nos dice Daniel Stulin, hemos llegado al límite del crecimiento, ¿sí? Ya no podemos expandernos más, ¿verdad? Así que aquí estamos a finales del 2021, pues dos esta obra se publica, con deudas pasivas no financiadas y derivadas de alrededor de entre 2.000
o 3 billones de dólares. Es una suma que es imposible comprender para sí decirnos que es casi 50 veces el Producto Interno Bruto mundial. Bueno, otras cosas que comenta aquí el autor es que las burbujas de activos solo pueden terminar de una o dos maneras, en imposición o explosión. Implosión o explosión. ¿Sí? ¿Cuál es el escenario más probable? Una explosión violenta, ¿verdad? Las principales burbujas de las que estamos hablando son las creadas del sistema financiero en los mercados de valores, con los mercados de bonos y en bienes inmuebles, nos comenta el autor. A los bancos centrales no les quedan herramientas para salvar el sistema. Está difícil. Lo gastaron todo en las crisis del 2008. Esta crisis, por ejemplo, ustedes lo que están escuchándome, ¿se recordarán la crisis aquí en Estados Unidos del 2008? Las tasas ya están en cero y hacerlas negativas significa que tendrían que pagar por prestar dinero a un prestatario en quiebra. Imagínense nada más. Las empresas grandes y pequeñas están quebradas, a punto de quebrar, o están a punto de quebrar. Se están hundiendo miles de empresas en todos los sectores. Las pérdidas totales rondarán fácilmente en trillones de dólares. Antes de finales del 2021, ¿verdad? Cientos de miles de empresas grandes, pequeñas, solicitaron protección por bancarrota. ¿Sí? Lo recordarán ustedes. Los préstamos inquebrantables aumentaban la medida que las empresas y los individuos no pueden permitirse pagar intereses o cuotas. ¿Verdad? Entonces, ¿dónde queda este discurso del que hablábamos del bichito, ¿verdad? De esa cosa que salió, ¿verdad? Es una excusa conveniente, pero no la causa del problema actual o de los problemas actuales. La presente pandemia fue un catalizador, pero el verdadera crisis esta comenzó en agosto o septiembre del 2019 con el pánico, recuerdan ustedes, de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo. Allí comenzó esta verdadera crisis. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es esa pandemia o ese bichito? ¿Qué es y de dónde viene? No voy a decir el nombre porque aquí lo censuran a uno, ¿no? Sí, no sé de dónde viene. Los únicos que podrán saber son las agencias de inteligencia y los principales gobiernos del mundo. De hecho, para dibujar la imagen del futuro y entender la dirección de las crisis, no hace falta saber de dónde viene este bichito o esa pandemia. No necesitamos saber, ustedes lo pueden entender, no puedo decirlo. Vamos a explicar la inteligencia conceptual para navegar por los acontecimientos. Entonces, este bichito fue un acontecimiento vital en el cambio de un paradigma tecnológico a otro. Lo utilizaron, ¿sí?, para su beneficio. Uno de los elementos clave entender este bicho o este bichito es comprender las fuerzas que lo promueven y las razones por las que lo ha destruido, o más bien, ¿cuáles son las razones por las que ha destruido el mundo? ¿Ya? Y pues hemos ido del cuarto paradigma, la economía industrial, el quinto paradigma, la economía industrial, la tecnología de servicios financieros, las tecnologías de información, las comunicaciones, el entretenimiento. Con el cambio del cuarto al quinto paradigma, los ingenieros y arquitectos fueron reemplazando por financieros de cuello blanco, banqueros y especuladores, ¿verdad? Ahora entre el 2024 y el 2030, ¿sí?, llegará el sexto paradigma tecnológico. ¿Cuál es? La economía transindustrial, la robótica, que ya lo estamos viendo, la inteligencia artificial, la realidad virtual, las tecnologías aditivas del 3D. Entre el 2040 y el 2050, pues llegará el séptimo paradigma tecnológico, tecnociencia, biofocogno, NBCIC, lo dice aquí el autor, convergencia, transhumanismo, fusión fría, bases en la luna. ¿Okay? Hasta ahora todos los cambios tecnológicos han sucedido de la manera natural. El cambio actual del quinto al sexto paradigma tecnológico va a producir un cataclismo social. La globalización era adecuada dentro de los parámetros del quinto paradigma tecnológico, pero es absolutamente inadecuada para el mundo que se nos viene encima. O sea, el paradigma pretecnológico, agricultura, ganadería, economía agraria. Hay varios paradigmas de los cuales pues no los voy a mencionar, pero aquí el autor menciona varios paradigmas en su análisis, ¿verdad? Y bueno, tenemos otro punto importante que es
¿Cómo nos afecta a nosotros todo esto? Bueno, la política siempre va detrás del desarrollo tecnológico, ¿sí? La tecnología es exponencial, la política y la economía son lineales. Como sociedad no podemos resolver los problemas políticos sin resolver los problemas económicos, y no podemos resolver los problemas económicos sin primero resolver los problemas sociales, ¿verdad? Además, el progreso es imposible sin la modernización, y la modernización es imposible sin una visión clara del futuro. El colapso moral de una nación ocurre no por pérdidas materiales, fíjense bien, sino por la falta de visión de un futuro mejor. Esa es en realidad, ¿verdad? Entonces, son de los detalles importantísimos que nos comenta, que me llaman la atención en el libro El destino de la humanidad, escrito, ¿verdad?, de Daniel Estulin, muy interesante. Algo importante que quiero también compartirles, ¿en qué consiste el sexto paradigma tecnológico? Decíamos, estamos hablando de los cambios fundamentales de la relación del ser humano con la automatización en una escala masiva, planetaria. Por ejemplo, los elementos claves del sexto paradigma son, fíjense bien, porque muchos, yo he escuchado universitarios todavía quieren seguir mantenidos anclados en situaciones muy pasadas ya, que no van con nuestra realidad. La educación a distancia, eliminación de las universidades como espacios físicos, fíjense bien, eliminación de las universidades como espacios físicos, ahora la educación a distancia, robótica, inteligencia artificial, o sea, la IA, estructuras económicas que no dependen del trabajo, o más bien, sí, del trabajo humano. En el sexto paradigma tecnológico, la IA tiene un papel clave en todos los aspectos de nuestras vidas. Tenemos que tener conciencia de eso. No se trata solamente de drones o de robots, sino de una nueva filosofía para crear un ambiente que no depende de las personas, ¿sí? Porque los seres humanos, sigamos siendo relevantes, tendremos que definir nuestro papel en un mundo robotizado. No podemos quedarnos en este mundo donde estamos. El mundo va caminando y nos va llevando el río. Mundo virtual o de competitividad. No va a ser necesario trasladarse de manera física del espacio 1 al espacio 2. De hecho, el cierre de fronteras es un ejemplo del mundo virtual en funcionamiento, ¿sí? Criptomonedas controladas por los gobiernos, dinero digital, desaparición de los bancos como instituciones financieras, eso, ¿verdad? Entonces, son importantes estos detalles. Y bueno, un detalle final que quiero compartirles, pues es que lo que dice Daniel Estulin también sobre el bichito es un elemento clave en el cambio de un paradigma tecnológico a otro. Ya lo había comentado. ¿Qué significa esto? Primero, ese bichito o esa pandemia, ¿verdad?, es un golpe contra las clases medias. Ustedes vieron cómo aquí en Estados Unidos la clase media prácticamente desapareció. Se fue hasta el fondo. También voy a comentar más tardecito por qué. Con el reajuste del sistema planetario llegará el cambio en el sistema político. Las clases medias siempre han sido una garantía de estabilidad y forma democráticas de gobierno, salvo que en el sexto paradigma tecnológico y en la quiebra del sistema económico mundial, la clase media sobra. La destrucción de la clase media conducirá a la quiebra de los instituciones de gobierno, que es lo que se está observando ahorita en Estados Unidos. Por ejemplo, aquí donde estamos, ¿no? Especialmente en Occidente y toda la región de Occidente, ¿no? La crisis de la democracia será el estado permanente de caos caos a partir de ahora. ¿Y qué es lo que estamos observando, verdad? Bueno, son de las cosas muy interesantes que les estoy dando entre líneas de la importancia de esta obra de Daniel Estulin, ¿verdad? Él también nos maneja aquí momentos que a través del prisma del desarrollo, más bien, sí, prisma del desarrollo del sistema capitalista en el mundo contemporáneo. Él habla de 1789 a 1991. 1789, la Revolución Industrial. 1991, la caída, más bien, de la desintegración de la Unión Soviética, ¿verdad? Veremos que cada nuevo sistema surge como parte de la eliminación de las contradicciones de lo anterior, ¿verdad? La sociedad moderna y el sistema capitalista no son la excepción, y como mucho en el postcapitalismo, de lo que yo les sé que es lo que puede venir, el orden postmoderno se puede entender a partir de la lógica del desarrollo de su procesador. O sea, podemos entender más o menos qué es lo que va a venir
cómo va a ser el postcapitalismo, ¿verdad? De los que yo también les comenté. A través del prisma de las tendencias de desarrollo del sistema capitalista del mundo contemporáneo que convergen en un punto, el punto de bifurcación, que fue 1975 al 2025, ¿sí? De 1900 a 2025, vemos que este es el momento de eternidad. El mundo entra en el pasado y el futuro, y el mundo de en medio, tratamos de mirar el futuro que viene como crisis en forma de microcósticas de reflexionar sobre la naturaleza, ¿verdad? Entonces, Daniel Estulin también aquí plantea 3 explosiones, 3 problemas en el siglo XXI, los cuales voy a comentárselos. La primera explosión, ¿verdad?, del que él menciona, es de acuerdo con el historiador Eddie Fursow, tiene que ver con la población. Stanislao Lem dice que notó que las posibilidades destructivas de la humanidad estaban creciendo junto con las creativas y que a veces las rebasaban. Las crisis del Paleolítico superior destruyó entre el 75 y el 85% de la población. Fíjense. Luego viene la segunda explosión de la que habla Daniel Estulin, es la criminalización global universal. ¿Sí? Las crisis sociales, es especialmente las sistemáticas, siempre vienen acompañadas de la ruptura de las reglas sociales. La criminalización crece de forma global, ¿sí? Es mejor, en el mejor de los casos, esto significa que la antigüedad o la antigua sociedad empieza a perecer, sus mecanismos de control dejan de funcionar, y el peor, una nueva sociedad empieza a surgir, pero de una forma criminal y social. Creo que lo estamos viendo, ¿verdad? Así pues, la eliminación de las fronteras de la vida normal, la socialización posterior a la crisis, y es otra explosión posible u otro factor de crisis del siglo XXI, en el que hoy nos encontramos. Y la tercera, hoy un tercer factor de crisis que debemos considerar, dice Daniel Estulin, en periodos de profunda agitación. El elemento social se suprime y el papel de lo que se llama componente biológico del comportamiento humano aumenta en forma dramática. Hablando de sentido estricto, no debería tratarse entre la biologización de los procesos sociales, aunque en el exterior con frecuencia así parece, ¿verdad?, sino de privilegiar las formas subhumanas de la sociabilidad. Los animales no sociales no existen. La sociabilidad, las épocas de crisis son temporadas de sociabilidad exacerbada en las que dentro del ser humano en una sociedad es como si un pasado prehumano empujara y pasara al primer plano. Bueno, esta es parte de lo que quise compartirles de esta importante lectura de Daniel Estulin. Cuando termine de leerlo, pues seguramente voy a dar una conclusión, ¿verdad?, de esta gran obra, El destino de la humanidad, que le digo, pues maneja la historia, la economía, la política, la filosofía, ¿no? Es un libro, una joya, ¿verdad?, desde el punto de vista de recopilación, bien documentado, bien documentado. Habla de la cultura diplomática, de los proyectos globales, como les digo, de los proyectos de los 1.600 millones de empleos. Habla aquí también 1.600 millones de empleos menos que que vamos a perder, ¿verdad? Menos en la economía digital. Organización Mundial del Trabajo, que es lo que nos informa, ¿verdad?, que va a haber 1.600 millones de empleos menos en estos futuro, ¿verdad?, en un futuro cercano. No es una lectura ligera, como les comento. Es para una persona que no le gusta leer, ¿verdad?, o sea, pues ya a lo mejor le va a cansar, ¿no? Tienes que tener un nivel, ¿verdad?, de análisis para entender pues la geopolítica, ¿verdad?, geopolítica, y cómo será la economía del futuro también. Eso es lo que es importante, cómo será la economía del futuro. La lucha de las élites es muy importante, que no lo comentaba, pero es lo que se ve aquí en la lucha de las élites. Esta lectura
me lleva a un problema, a una situación, y la quiero conectar a una situación que recientemente, el pasado 28 de, de abril, el presidente Trump da su informe de sus primeros 100 días. En este informe, él presenta le llama Protection American Communities from the Criminal Aliens, o sea, una orden ejecutiva de abril del 18 del 2025. Y bueno, ¿qué es lo que plantea esta orden ejecutiva? Lo quiero compartir con ustedes. Pues tratar de los problemas que junto con el destino de la humanidad, nosotros somos parte de la humanidad, qué es lo que viene. Y yo que me encuentro aquí en la ciudad de Los Ángeles, pues quise compartir esto, no solamente la lectura del libro, sino pues cómo nos conectamos o cómo podemos entender la realidad en la que yo estoy viviendo. Y desde aquí yo les voy a hablar, porque si no es lo mismo hablar desde México, hablar desde España, hablar desde otro punto de vista, seguramente el problema se ve diferente. Y no es que esté mal, sino simplemente pues es otro punto de vista diferente. Entonces, esta orden ejecutiva que les digo, la Protecting American Communities from the Criminal Aliens, la protección de americanos, a las comunidades americanas de los criminales extranjeros, ¿verdad? Entonces, quiero especificar, porque mucha gente y los medios de comunicación son muy tendenciosos, y meten a todos los migrantes como si fueran criminales. Y yo veo las organizaciones que solamente estamos hablando de los criminales, y a eso se está refiriendo. Entonces, la primera sección dice Purpose and Policy, o sea, objetivos y políticas. Dice que la sección 4 requiere que el gobierno federal proteja cada estado, ¿sí? Cada estado contra la invasión. Dice que este poder federal sobre los inmigrantes, sobre la migración, es también un elemento inherente a la soberanía nacional. Es lo que habla la sección 1 de esta orden ejecutiva. También es imperativo que el gobierno federal restablezca el forzamiento de los estados, de las leyes en Estados Unidos, o sea, que puche para que se cumplan las leyes en Estados Unidos. La sección 2 habla de la designación de dice, Designation of Sanctuary Jurisdictions, o sea, la designación de ciudades santuario, es la de lo que voy a practicar un poquito. La sección 2 se refiere específicamente a las ciudades santuario. Dice que dentro de los primeros 30 días a partir de esta fecha, la justicia y los coordinadores de la Secretaría de Seguridad y lo que tiene que ver Homeland, que tiene lo que ve con lo de migración, ¿verdad? Home Security, van a publicitar una lista de estados y locales y regiones locales de dónde se encuentra la jurisdicción, o más bien ubicación de dónde están las ciudades santuario, que obstruyen el forzamiento de la aplicación de las leyes federales de inmigración. O sea que lo que está ocurriendo, que las ciudades santuario se han convertido en protección de todos los inmigrantes, ¿verdad? Pero dentro de ese grupo de migrantes hay subgrupos de gentes que no son buenos ciudadanos, ¿verdad? Es lo que se refiere aquí, y los están protegiendo fuera de las leyes federales, o sea, como que están creando sus propias leyes. Estas regiones o estos estados crean sus propias leyes, sus propias normas, sus propios grupos, y eso pues no es permitido dentro de un país donde hay una jerarquía institucional y federal de leyes. Entonces rompe la jerarquía estas ciudades santuario. La sección 3 habla de las consecuencias de las jurisdicciones de las ciudades santuario, el estatus que tienen. En coordinación con el director de la Oficina del Manejo del Presupuesto, todo lo que manejan ahí, y el gobierno federal van a checar, identificar los fondos que están recibiendo las ciudades santuario, las jurisdicciones que reciben fondos, ¿verdad? Incluyendo grants y contratos para
para la suspensión o terminación de apropiada de estos recursos. O sea que les van a cortar los recursos, ¿verdad? A estas ciudades, porque no están siguiendo las leyes federales. Es lo que habla la sección 3. La sección 4, Prevention Federal Benefits of Aliens and Sanctuaries Jurisdiction. O sea que van a prevenir aquí los beneficios que tenían los extranjeros, ¿verdad? En ciudades santuario. Van a evitarlos. Hay muchas personas que apenas llegaron desde extranjero y pues tienen muchos beneficios en la ciudad de santuario. Por ejemplo, aquí en Los Ángeles pues les dan vales de gasolina, porque ustedes pueden, ¿cuáles son los beneficios? Les daban para vivir en hoteles o en casas mucho tiempo, protección, por distintas razones. Les dan, aquí les llaman estampillas de comida, y pues estaban viviendo, no son ciudadanos americanos. Cuando hay ciudadanos o hay personas o incluso mismos migrantes que tienen aquí 20 o 30 años que no tienen derecho a nada, no les dan nada. Entonces estos señores pues agarraban sus documentos allá en el sur de México, en el sur, en la frontera sur, desde allá les daban sus documentos y vienen hasta acá. Algunos se traen un papel por 5 años, por 3 años, ¿no? Entonces todas esas cosas las van a revisar. Luego la sección 5 dice que igual tratamiento de americanos, o sea, al igual, lo que está planteando es que se les trata igual a los americanos, porque aquí, como les digo, se les trata diferente. En la ciudad de santuario se les da preferencia a los inmigrantes, pero no, si tú eres un ciudadano o un residente, no tienes ningún beneficio de nada, nomás por ser eso. Pero si eres un indocumentado, pues sí tienes te dan muchas ayudas, pues. Yo no estoy diciendo que sea malo o que sea bueno, ¿verdad? Pues, estoy comentando lo que esta orden ejecutiva se firmó el 28 de abril por el presidente Trump. Yo voy a analizarla y tengo mi propio punto de vista, ¿verdad? Estoy comentando los puntos de esta orden ejecutiva. El número 6, generales previsiones, y aquí habla de las previsiones que están así. Son varios puntos que maneja esta orden ejecutiva, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está pasando con esto? Bueno, ¿qué es una ciudad santuario? Bueno, hay muchas cosas que están pasando aquí en Estados Unidos. En el 2020, por ejemplo, le robaron las elecciones a Donald Trump. Que no lo quieran reconocer, pero le robaron las elecciones. Después le quisieron pegar 2, 3 tiros y lo han querido matar. Ahí está la situación. ¿Por qué es esto? ¿Ustedes creen? ¿Por qué crees esto? Este es el mundo de la modernidad, ¿sí? Y la izquierda progresista de origen comunista, que es la que estaba gobernando y que gobernó a Estados Unidos desde 1991, que promovió la globalización, pues en eso se basó la globalización a nivel mundial. Estos tipos llevaron a Estados Unidos a la quiebra. ¿Por qué? Mandaron todas las fábricas, no todas, muchas fábricas las mandaron a China, negociaron con China. China no tiene la culpa de haber crecido, de haber desarrollado. Fue este grupo de élites, son élites, que llevaron todas las fábricas y las compañías hasta a China. ¿Por qué? Porque la mano de obra de allá era barata. ¿Y qué pasó aquí? En Estados Unidos, pues no empezó a bajar el empleo, no había empleo, no hubo industrialización, se fue perdiendo, se fue cayendo, el país se cayó en 30 años, de 1991 hasta el 2020 y tantos, 2019. Entonces, que es cuando realmente a partir de que llega Trump en el segundo mandato, pues este proyecto económico de la globalización económica, pues la viene a sepultar Trump. Entonces ahora Trump impulsa un modelo nacionalista, regional, de desarrollo económico, en donde está tratando de recuperar la economía de los Estados Unidos. ¿Cómo? Dice, voy a traer todas las fábricas y las compañías que están en China, las voy a traer aquí, que vengan a producir Estados Unidos. O producen aquí o pagan caro. Y son los aranceles. Es lo que él está haciendo. ¿Por qué? Porque les digo, descapitalizaron aquí. Y me voy a esto por eso, por la ciudad de santuario. Convirtieron a Estados Unidos en en un país comunista o socialista. Y a China lo convirtieron, que es un socialista, se convirtió en un país capitalista. O sea, están las cosas al revés. Aquí mucha gente vivía de welfare, de ayudas. ¿Por qué? Porque no hay trabajos, no había trabajos, no hay para pagar la renta, las rentas están muy caras. Se le tenía que dar. Entonces, estos se las ingeniaron los de la globalización para mover dinero, pero ellos fueron los que se beneficiaron. Entonces, en el fondo de este conflicto que estamos viendo ahorita, aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? El centro de la bronca, esto está como en los años 1850, 1860, cuando la guerra de secesión en Estados Unidos.
Recuerdan ustedes, había un problema entre el norte y el sur de Estados Unidos. La excusa fue la esclavitud. Que los estados del sur, como eran agrícolas, prevalecía la esclavitud. Los estados del norte eran más industriales, más comercio, no había tanta esclavitud. Entonces aventaron por delante a los esclavos y se echaron trancazos, pero ese no era el fondo. La esclavitud fue un pretexto para enfrentarse. Ellos tenían otro fondo, definir el perfil de los Estados Unidos, qué tipo de capitalismo necesitaban en ese momento. Ese fue el detalle, eso fue lo que se decidió. Igualmente ahora, como que les digo, muchas cosas están renaciendo, están aventando de pretexto a los migrantes para enfrentarse. No van a acabarse los migrantes, ni los van a sacar. El problema es que estamos frente a este nuevo paradigma que les digo, pasando de la globalización hacia la desglobalización, del mundo unipolar hacia el mundo multipolar. Y bueno, las élites que gobernaban y que se están dividiendo, que tenían ese proyecto, como les digo, que tuvieron el proyecto de llevar principalmente de aquí de Estados Unidos, por eso les dije, yo voy a hablar desde aquí, a las fábricas a China, porque la mano de obra era barata y traer los productos, aquí venderlos caros, o sea que Estados Unidos servía de burro de todo el mundo, ¿verdad? Nomás estar comprando, pues tenían que darle a la gente una ayuda para que pudiera vivir, porque pues si no había trabajo, porque los trabajos se los habían llevado a China, pues estos les daban dinero, pero la mayor parte de las ganancias las ganaron estas élites. Hoy se están enfrentando aquí, entonces las ciudades donde se están refugiando la parte de estas élites progresistas, de liberalismo progresista o izquierdista progresista, están en la ciudad de Santuario. California es una de las ciudades donde se han agregado estas élites que están enfrentadas con el gobierno que actualmente dirige Donald Trump, ¿verdad? Entonces, están aventando por delante unos y otros a los migrantes, a la gente, pero en realidad son intereses que se están definiendo en cómo manejar la economía a nivel mundial, porque era lo que movían el mundo. No movían nada más aquí el país, estaban moviendo el mundo. Por ejemplo, entonces, este fenómeno que se está produciendo, Donald Trump está organizando y reorganizando la vida del Estado, realmente, uniéndose en torno a conceptos como son la soberanía nacional, es lo que dice Trump, tanto exterior como interior, ¿sí? La reconcentración, más bien, sí, reconcentración de los poderes, ¿sí? La reestructuración de los mecanismos de control territorial dentro de los Estados Unidos. Eso es lo que está realmente haciendo. Entonces, estos y los medios de comunicación que ellos mismos los manejan, están aventándole a la gente y asustándole a la gente, a todo el mundo. Si tú no tienes ni un delito, si tú no has cometido problemas, no tienes por qué preocuparte. O sea, ¿quiénes son los que sí se tienen que preocupar? Los que han cometido delitos, ¿sí? Quien sea, incluso ciudadanos. Porque aquí el que hace la paga. O sea, está un desmontaje de toda la arquitectura multimillonaria, lo que está haciendo todo. Desmontando toda la arquitectura multimillonaria que está en Estados Unidos y que se ha dedicado a regar en todo el mundo la liberación progresista, porque eso fue lo que hicieron. A través de la USAID, por ejemplo, a través de organizaciones políticas, regaban dinero por todo el mundo. Muchos partidos políticos en México, organizaciones, youtubers, estaban recibiendo dinero de aquí, millones de dólares en Sudamérica, ¿sí? Entonces, por eso están muy bravos, porque ya les cortaron el dinero. Y era parte de esa agenda woke que impulsaban estas élites que tenían controlado el mundo y secuestrado la población norteamericana, porque nos secuestraron. Hicieron esta población, la hicieron, le quitaron la libertad, nos quitaron la libertad. No puedes tú ser libre mientras tú no tengas la capacidad de pensar, de ser libre, de crear tu propio conocimiento. Mientras tú no puedas pensar libremente y no puedas crear tu propio conocimiento y generar tu propia riqueza, tú no eres libre. Entonces no te permitían que tú generaras tu propio conocimiento ni generaras tu propia riqueza aquí. Pues te están manteniendo. Millones de personas las está manteniendo el gobierno. Pues era un estado socialista, prácticamente aquí, sin trabajo. En este caso existe una arquitectura de poder que la
cuestión, por ejemplo, la migración ha funcionado como un catalizador ideológico. Así es como lo están manejando. La migración la han manejado como un catalizador ideológico y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a estar, por ejemplo, lo que yo digo, en un país de forma ilegal. Nadie tenemos derecho de estar en un país de forma ilegal. O sea, tú en tu casa vas a permitirle la entrada a cualquier persona nada más así. No, ¿verdad? O sea, hay que pedir permiso, hay que tocar la puerta y no hay ningún problema porque vayas a donde vayas, pero hay que tocar la puerta, no llegar nada más así. Yo no quiero decir que seamos ilegales, porque mucha gente, nadie es ilegal. No, yo no quiero decir que nuestra existencia sea ilegal. Nuestra existencia no es ilegal. Es ilegal nuestra presencia en un país donde no se nos da permiso de entrar, no pedimos permiso para entrar, ¿sí? Nadie tiene derecho. A eso, y le digo, yo lo voy a hablar desde aquí, ahorita, si estuviera en México, mi punto de vista sería diferente, pero estoy aquí y nadie tiene derecho a entrar a un país de forma ilegal, a cualquier país que sea, a México, o donde sea, o España, o Canadá. Los problemas que cada uno tenga en el lugar de su origen, porque es cierto, hay que entenderlo, por la terrible imperialismo, por el colonialismo, por la del crimen organizado, por lo que tú quieras, por la inseguridad, el racismo, lo que quieras, pues eso no es excusa o argumento para decir tengo derecho a estar aquí en este país. No, son otras cuestiones. Tenemos que resolver esos problemas que tenemos ahí. Pues no es tu pueblo no es tu pueblo. No tienes derecho ni a entrar ni a permanecer en un país que no es tuyo. Eso igual como yo meterme a una casa. Yo no tengo derecho a meterme a una casa que no es mía. Aunque aquí en Estados Unidos se da. Se meten a las casas. También en México. Ahí recientemente hay un caso de una señora, una viejita, no fue y mató a los inquilinos, les dio, ¿verdad? Entonces, igual aquí, hay gente que llega y se mete y así nada más. Nadie tenemos derecho a hacer eso. Igual como en un país, hay que tener educación, ¿verdad? Y mucho menos tratar de imponerte tu presencia en las ciudades de ese país, como muchos aquí, pues no podemos hacer eso. En ningún país, yo creo que el respeto, ¿verdad? El derecho ajeno, ya sabemos, lo dijo alguien, ¿no? Es la paz. No es nuestro problema si no comes en otro país, si no tienes, ese no es problema de nosotros, de nadie, ¿verdad? Pues en el caso de Estados Unidos, la cuestión migratoria como ocurre en el resto del mundo, en todos lados, no nada más aquí, en el que se pretende criminalizar y cualquiera que se oponga, a cualquiera que se oponga, pues nos empiezan a tirar duros. Se han convertido en un catalizador ideológico y operativo y simbólico. Por eso les decía, creo que ese no es el problema de fondo. Se están tratando de definir aquí, por ejemplo, en Estados Unidos actualmente, el gobierno actual va a agarrar el control de esos estados que tienen controlados las élites que pertenecieron por 30 años a saquear al país, a la región y a mover las cosas a su antojo. Entonces, Trump va a tratar de tener el control. Eso es lo que se está viendo. Y la migración es un pretexto nada más para entrar y quitarles ese poder, porque tanto unos y otros nos están aventando por delante, ¿verdad? Así como, pues, como les decía, este 28 de abril del 2025, 100 días después, Trump ha firmado esta orden ejecutiva dirigida contra las llamadas ciudades santuario. Estas ciudades están directamente rompiendo los poderes de equilibrio dentro de Estados Unidos, porque esa es la verdad. Están rompiendo los poderes de equilibrio dentro del país. Las ciudades santuarios son jurisdicciones locales que por decisión de sus autoridades y pues agárrense de veras, se han fajado los calzones contra decir, aquí no va a entrar Trump y no vamos a permitir que haga esto. ¿Se imaginan? Pues lo que se previese una guerra civil. O sea, estás desobedeciendo. Imagínate que en México, por decir algo, en mi pueblo, Nochistán, se dijera al presidente, ¿saben qué? Aquí no va a entrar la presidenta de México y aquí no va a ser nadie, yo aquí mando. Imagínense nada más. O sea, ¿de qué estamos hablando? De un conflicto bastante serio. Las agencias federales operativas, pues más bien se niegan a colaborar estas jurisdicciones locales, se niegan a colaborar con las agencias federales en los operativos de detenciones o cuestiones de custodias o deportaciones, no sé, de inmigración en situaciones ilegales, ¿verdad? O sea, no ilegales, no irregulares. Yo no quiero decir que sean irregulares, sino son ilegales, no irregulares, ¿verdad? Entonces, nadie...
como les decía, no estoy hablando de que pues, nadie somos ilegales en nuestra existencia, pero sí nuestra presencia sí es ilegal en una persona, en un lugar donde no tenemos el permiso, ¿verdad? Para estar. Bueno, lo que estamos viendo pues es la tendencia hacia la criminalización por todos lados que lo veamos. Por eso va a contar que, o sea, les quiero comentar que con esto estaban haciendo negocio. Alguien estaba haciendo negocio, esto de la migración, porque ese es el problema fundamental, que no lo estamos viendo. O sea, la generación no es un fenómeno natural. La migración es un fenómeno creado. ¿Quiénes se benefician de la migración? Pues las compañías poderosas, porque te pagan barato, traen la gente, la empuchan en sus comunidades de Sudamérica de origen, allá el crimen organizado, porque ellos son las alas, son sus aras, sus derechos de estas élites, puchan a que te salgas de tu comunidad, te agarran de tu borreguito y tienes que venir, porque pues hay que salvar el pellejo, hay que salir de nuestra comunidad. Llegas acá y también te agarran como sándwich, ¿verdad? Porque aquí te llevan a trabajar, te pagan salarios, es un negocio bajos. Entonces, lo que se están perjudicando con estas leyes que está haciendo Trump son ellos, no los migrantes, porque nosotros ¿quién nos preocupa? Nada. Aunque los medios de comunicación te meten esa idea, pero los que realmente están perdiendo son las grandes compañías, porque tienen que contratar personal, tienen que contratar personas ciudadanas con todos sus requisitos y pagarles bien. A los migrantes no se les paga bien, los explotan horas de más, les pagan no lo que debe de ser. Y pues entonces esto rompe con los salarios. La migración rompe con los salarios oficiales bien, porque son cosas que se están haciendo como por debajo del agua. Estas ciudades, aquí Santuario, en Estados Unidos, desde 2017, han sido el blanco de aquellos que afirman que el derecho de establecer una política migratoria que consideran bien. La ciudad de Santuario creen que, pues, que está bien, pero hay un montonal de gente trabajando en restaurantes y donde quiera que no tienen documentos legales, entonces les pagan muy poquito o más poquito. Entonces no pagan las compañías exactamente lo que deben de pagar, no pagan impuestos, no le pagan el gobierno, evadir en muchas cosas. Entonces, con estas leyes que se están impulsando, esta ley, por ejemplo, los que más se van a volar son los empresarios, no los migrantes, porque no van a poder contratar inmigrantes, van a tener que contratar personas legales y les van a tener que pagar más, su seguro y toda su prestación. Entonces, Trump dice que estos son los focos de desestabilización institucional y refugios ideológicos del progresismo urbano y de plataformas de impunidad para las redes de tráfico de inmigrantes de los nuevos esclavistas. O sea, es como la nueva esclavitud, como decían, en aquella época hablábamos del conflicto que había de los esclavos y era el pretexto, la esclavitud, pero en realidad no era nomás un pretexto. El fondo es como ahora también los migrantes, los nuevos esclavos los utilizan como pretexto para manejar sus situaciones. Entonces, la orden ejecutiva del 28 de abril es un catalizador del incumplimiento de la ley y han coordinado pues un operativo de intervención federal, ¿verdad? Bajo la fórmula de la prevención del delito y de esta manera de estructurar una nueva una nueva estructura operativa entre las policías locales, agentes federales y personas del ejército que rompen los marcos tradicionales del equilibrio entre los niveles de gobierno. Porque hay niveles de gobierno, entonces están rompiendo esos equilibrios. La autonomía local se está rompiendo porque está desobedeciendo la federal, entonces ahora el gobierno federal pues se está imponiendo. Pero les decía, estos son los nidos o los recovecos o las cuevas de las élites de donde se están agregando para tirarle al gobierno federal, ¿verdad? Son las autoridades locales las que deciden incumplir la ley, ¿sí? Las que directamente fuerzan a la situación que se está dando y fuerzan a una reacción. O sea, el gobierno federal tenía que reaccionar ante esta situación y la autoridad local no hacía caso de estas situaciones. El gobierno actual tiene un mandato y Trump tiene que resolver ese problema. La gente de aquí votó por eso. Les digo, porque se cansó de una situación que se vivió por 30 años, les digo. Una, que nos quitaron nuestras fábricas, que se las llevaron a China a pagar mano de obra barata. Se perdieron los trabajos de aquí, ¿verdad? A compañías, entonces por eso traían migrantes de Sudamérica
los traían a trabajar a los campos, porque sí hay trabajos, pero pagándoles barato, como si fuera China, ¿verdad? Entonces, para no pagarle a la clase media, a los ciudadanos americanos que, como les digo y como lo decía Daniel Stulin en su lectura, El destino de la humanidad, bajaron la clase media, la desaparecieron aquí. Así que, pues, por ejemplo, acusan a Trump que es un violento, pero miren, si un ladrón roba una joyería y la policía va y lo agarra y lo detecta, dicen, oh, la policía es racista, esto, ¿quién causó el problema? Pues el ladrón fue el que violó o el sinvergüenza fue el que violó la ley primero. La policía tiene que actuar, ¿verdad? Entonces, este es lo que más o menos quería compartirles yo sobre las ciudades, santuario, los problemas que estamos viviendo, la humanidad, cada quien, los problemas que viven en nuestras comunidades en México. Imagínense los niveles de inseguridad, donde el crimen organizado tiene controlado las finanzas públicas que le toca a cada municipio, a cada comunidad. Ellos se la reparten un porcentaje, la mayor parte de los porcentajes del ramo 33, del ramo 32, se lo quedan ellos. Dicen, aquí no cobran piso. Ayer le di un muchacho, no menciono su nombre, dice, aquí no cobran piso. Aquí es muy diferente a otro municipio. Sí, no te cobran piso a los que están vendiendo tacos allí, pero ya agarraron de la tesorería o del gobierno, del presupuesto que venía del gobierno federal, el ramo 33, el ramo 32 o de lo que les corresponde, ya se agarraron su parte. Y ellos están de todas maneras tienen controlado los pueblos. Entonces, este globalismo, liberalismo progresista causó mucho daño en todo el mundo. Ustedes nos han tratado de ver como que los problemas están aislados, como que los problemas de México no tienen nada que ver con este globalismo o con estas élites mundiales, como que los problemas de España, de Ucrania, como que todo es independiente. No, nada es independiente. China, por ejemplo, se benefició de esto. China creció. Porque ellos no tienen la culpa. Estas élites pensaron que iban a explotar a la gente trabajadora en China, y pues sí, le pagaban barato, pero China se desarrolló su industria y ahora dependemos de China, porque todo lo que está aquí en los anaqueles en Estados Unidos son productos fabricados en China. No podemos estar sin China. Trump está tratando ahora de, ok, o traes tus fábricas a Estados Unidos o pagas caro. Entonces, pues por ahí están las cosas. Entonces, esto de la ciudad de santuario, va a traer, este conflicto que hay va a traer una nueva estructura que no es únicamente, que tiene que ver con la migración, pues. No nos enfoquemos en eso, por favor. No tiene nada, bueno, sí tiene que ver, es un pretexto. Sino es lo que ha servido como detonante de esta situación, la migración. Pero no es el problema. Reducir, fíjense bien, el problema fundamental, y aquí está mi opinión, porque muchos luego vemos el análisis y lo piensan de otra, que tú, entonces, que cómo te fuiste, cómo pasaste, si tú eres mexicano. No, yo vine a Estados Unidos, no le voy a decir a quién cómo vine, pero no me vine de legal. Entonces, aquí se está tratando, no es la migración, por eso voy a ese punto, está tratando de reducir la autonomía, fíjense bien, de las autoridades o de las jurisdicciones locales de carácter, o los poderes de carácter regional. Eso es lo que van a reducir. Estas pueden ser utilizadas en cierto momento por el argumento por desafiar al poder federal, pero ahora el gobierno central pues va a tomar eso y va a tomar el control, va a quitarles el poder, la cuota, va a limitarles, que así pueda ser utilizada por las élites, los enemigos del poder, pueden ser utilizados por los grupos globalistas, como les comentaba, que están siendo arrinconados, porque Trump en su agenda 2025 va contra ello, va contra los globalistas. Entonces, él está tratando de evitar que los globalistas o las élites tomen, como lo están haciendo, de rehenes a esta población, a los migrantes, y los avienten, ¿verdad? Entonces, él va a tratar de tomar el control, y creo que ahí está el asunto. Con esta nueva ley, esta orden ejecutiva del 28, eso esto está ocurriendo en todos muchos países. ¿Por qué dicen que nada más en Estados Unidos? No solo aquí en Estados Unidos, está ocurriendo en Alemania, está ocurriendo en Francia, está ocurriendo en Europa, en muchos países. Esto que estamos viviendo está pasando aquí. ¿Por qué? Porque los globalistas estaban en todo el mundo. Estos tenían muchas regiones del mundo. Entonces, los antiglobalistas como Trump pues, están tratando de reducirles y quitarles el poder en esos lugares, en los lugares donde, por ejemplo, aquí en California, pues están bien posicionados.
Desgraciadamente nosotros, la población migrante o no migrante, nos está yendo mal. Seamos como seamos, los ciudadanos que estamos viviendo en esta tierra, pues nos va a ir mal, ¿verdad? Y el rechazo, por ejemplo, que estamos nosotros cansados de la clase trabajadora, de todas estas medidas oligárquicas instaladas, estos viven en lujos, que mueven dinero, mueven guerras, o sea, nuestro dinero se lo estaban llevando para Ucrania, para otros países, la gente nos cansamos de eso, por eso se empobreció de Estados Unidos, porque, bueno, la población, porque las élites se hicieron más ricas, ¿verdad? Nos quitaban nuestro dinero, llevaban las fábricas, explotaban a otros países, también hasta México, llevaban fábricas donde sea, pagar barato y traer los productos, venderlos donde podían, lo más caro que se podía, y ellos se beneficiaron. Entonces el trumpismo, que no es un partido, sino es un movimiento, pues está contra esas cruzadas globales, contra las guerras, contra la economía globalista, buscando sus proyectos ahora, modelos de desarrollo regionales, que es por donde van apoyando los nacionalismos. Y pues lo estamos viendo, pues, un nacionalismo, bueno, defender, pues, aquí por ejemplo, make America great again, hacer América grande otra vez, ¿verdad? Entonces los valores del trumpismo es la unidad nacional, la autoridad de los estados, la autoridad de los estados bajo la ley de lealtad, de los valores, el nacionalismo, sobre todo el principio de la legalidad, que es lo que está planteando él, el principio de la legalidad. ¿Verdad? Entonces, eso, el principio de la legalidad que siempre o sistemáticamente se ha estado rompiendo, ¿verdad? Por el Consejo Liberal Progresista, ¿sí? Porque así se llaman ellos, el Consejo Liberal Progresista. Las personas, más bien, estos han perdido elecciones y se han vuelto contratado tranzas a través de los medios de comunicación para acusar que fraude, que me hizo fraude y puras cosas, ¿no? Eso pasa en todo el mundo. No es un fenómeno de aquí de Estados Unidos, es en todo el mundo. Lo escuchamos en México, en Europa, en cualquier país, en Sudamérica, ¿verdad? Pero en realidad lo que dice el argumento de la ley, más bien de la orden ejecutiva firmada el 28 de abril, dice que si una frontera débil equivale a un país débil, ¿verdad? Entonces, el objetivo es fortalecer la frontera, aumentar la seguridad. Desde el enero que llegó Trump, pues mandó fuerzas a San Diego, militares a San Diego, se ha reforzado y esto ha sido un proceso sucesivo. Lo intentó hacer en el 2017, no lo pudo. Ahora parece que sí lo va a hacer. Entonces, pues han hecho despliegues militares y bueno, han funcionado muchas cosas. Pero bueno, ¿quiénes traicionaron a Estados Unidos? Pues es una pregunta. ¿Quiénes traicionaron a Estados Unidos? Y puso en China a fabricar todo lo que consumimos los norteamericanos. A ver, esa es la pregunta que yo les voy a hacer. ¿Quién traicionó pues a Estados Unidos? ¿Sí? Y pusieron a fabricar todo lo que hay en China, todo lo que consumimos los norteamericanos. China no nos robó. China no nos robó los empleos, China no nos quitó más bien China no nos quitó el liderazgo global. China se lo entregaron ellos, se lo entregaron aquí estas élites, se entregaron el liderazgo global que tenía Estados Unidos y la riqueza que había. Y estos se quedaron con el dinero, empobreciendo a la gente de Estados Unidos y ahora convirtiendo a millones de norteamericanos en welferos o que no tienen trabajo y viven mantenidos del gobierno, que les quitaron su libertad, la oportunidad de pensar libremente, la libertad de crear riqueza, o la oportunidad de crear riqueza, por lo tanto, pues no hay libres. Las fábricas se fueron allá, los suelos cayeron y los americanos quedaron en el abandono. Así fue lo que pasó. ¿Quién se benefició pues las élites? Como estamos diciendo, las élites se beneficiaron, se volvieron más ricos, los gigantes del mercado, de la bolsa de valores, o sea, la Wall Street, y los políticos aquí en Estados Unidos fueron los que se hicieron millonarios. Hay que decir las cosas como son, porque a veces como que le damos vueltas, ¿no? Que ahora se reúnen estos tipos por allá en Beijing, ¿verdad? A disfrutar de sus cafecitos felices, burlándose de lo que hicieron, ¿verdad? Y bueno, pues el problema lo tenemos ahora aquí, calentito. Por eso se acabó. Trump va a poner en condiciones, y bueno, está tratando
y los va a poner en orden, va a tratar de traer las fábricas a Estados Unidos, que no será un proceso fácil, o se vienen a producir aquí, o pagan caro. Esa es una de las dos cosas. Mucha gente pues no lo ve bien, o los medios les malinforman. O sea, o produces aquí, o pagas caro, ¿verdad? Eso es una de las cosas que está ocurriendo aquí actualmente en Estados Unidos, y quise comentar el problema como ejemplo de los procesos que menciona El destino de la humanidad de Daniel Stulin, ¿verdad? Cómo menciona lo que está pasando en todo el mundo, lo que viene, ¿verdad? Pero también lo que está viviendo y qué es lo que estamos atravesando. Entonces, es muy importante entender que Estados Unidos éramos como un burro de carga. Les dije, yo voy a hablar desde aquí, como un burro de carga. China se llevaba todo, empleos y dólares. China es la que tiene la mayor reserva mundial de dólares. ¿Por qué? Porque como él producía allá, les producían y ellos mismos sus productos venían y nos los vendían aquí, aunque no fueran caros, baratos o lo que fuera. Entonces vendían aquí y agarraban sus dólares, se los llevaban. Por eso se descapitalizó Estados Unidos, ¿sí? Y entonces, ¿de qué vivía Estados Unidos? Pues de las estampillas, del welfare, de los programas sociales de ayudas, cierre de fábricas, no había ya trabajo, y hay que pedir desempleo. ¿Cuánta gente no pide desempleo, compañeros paisanos? Millones piden desempleo. ¿Por qué? Porque ya no hay trabajo, ya no pueden seguir adelante. Pues esto fue lo que pasó, te quitaron trabajo porque se lo llevan para allá. Trump, el gobierno de hoy, y yo voy a hablar de aquí, bien o mal, pueden estar ustedes de acuerdo o no, pero este presidente es lo que está tratando de hacer, por bien o por mal. Pues a alguien le va a molestar, no, que la globalización, que los aranceles, nos saquearon, no, cada país pues tiene que arreglárselas, de modo, y pues en ese proceso estamos. Entonces, pues es una gran idea y un gran mensaje que nos deja el destino de la humanidad, hacia dónde vamos. Cada quien, les digo, veamos lo que está pasando, cada comunidad, cada rancho, cada pueblo en América Latina, cómo estamos viviendo las cosas, y vean cómo el mundo es un todo, ¿sí? Y cómo lo que pasa en cualquier parte del mundo, en otro lado, nos va a afectar también a nosotros. No estamos aislados del mundo, nadie estamos aislados. Entonces, esta nueva conformación del mundo, nueva reconformación de la economía, que se está yendo el capitalismo, pero como dice Daniel Stulin, no puede, lo que nace no puede deslindarse de lo que va muriendo, ¿verdad? Sino vamos a pasar a la era postcapitalista, que estamos ya en esa transición, pero estamos heredando también cosas que vivimos en el capitalismo, y con todos los cambios que se van a dar en América o en el mundo, se hereda parte de lo que se tuvo con anterioridad. Eso que fue es también lo que va a ir transformando a lo que viene, ¿verdad? Las nuevas fuerzas sociales, los jóvenes, lo que vienen, pues tienen que entrar con influencia también de lo viejo, de lo que va muriendo, ¿verdad? Entonces así va cambiando el mundo. Así que muchísimas gracias por acompañarme aquí en México Vivo, ayer, hoy y más allá. Los espero aquí los martes y los sábados, martes y sábados a las 3 de la tarde, para que me acompañen, para que no me dejen solo. Hasta luego, que la pasen.